Bienvenidos, alejandrinos. Hoy hablaremos sobre la que es considerada, hasta el momento, como la madre de todas las pandemias. Un brote que se expandió rápidamente, dejando tras de sí un gran número de víctimas, hecho que conmocionó a todo el mundo y marcó un antes y un después en la historia de la sanidad. Nos referimos a la gripe española en 1918. Lo primero que hay que mencionar es que, aunque se le denominó española, la razón no fue precisamente que la enfermedad se originara en España o que esta nación tuviera el mayor número de contagios, sino que fue el lugar donde se le dio más divulgación a dicho padecimiento. Esto ocurrió debido a que el resto del mundo se encontraba en la Primera Guerra Mundial, mientras que España era un país neutral en el conflicto. Aunque en aquellos días era muy difícil identificar qué provocaba esta enfermedad, actualmente se sabe que fue causada por un brote del virus de influenza A del subtipo H1N1 y que presentaba síntomas como fiebre muy elevada, dolor de los oídos, agotamiento físico, respiración rápida y exceso de líquido en los pulmones. Todo esto desembocaba en una muerte rápida, en apenas un par de días o menos tiempo. Este virus atacaba no solo a niños y a ancianos, quienes usualmente son los que corren más riesgo durante brotes infecciosos, sino que los jóvenes también se vieron severamente afectados. Asimismo, hay registros de que animales que contrajeron la infección, como los perros y gatos. Pero no solo fue la rapidez con la que actuaba el virus lo que provocó tanto impacto, sino que conjuntamente se dio una expansión mundial de este en un tiempo nunca antes visto. Existe la teoría de que se originó en algún campo de batalla, ya que los campamentos militares eran lugares ideales para el crecimiento de contagios, debido a la gran cantidad de soldados que había atestados en un mismo sitio. Una vez terminada su misión, volvían a sus países o se trasladaban de un lugar a otro llevando consigo la enfermedad mortal. El primer infectado del que se tiene registro oficial fue el cocinero Gilbert Mitchell, en Kansas, con síntomas en la enfermería de Fort Riley el 4 de marzo de 1918. Unas horas después de este suceso, se dice que cientos de sus compañeros soldados fallecieron teniendo los mismos síntomas de los que él había dado cuenta. Sin embargo, hay estudios que sitúan a las primeras víctimas unos meses antes, en 1917, dentro de algunos campamentos militares americanos. La primera ola de esta pandemia se sitúa en abril de 1918, posterior al desembarcamiento de un contingente norteamericano en Europa, dando comienzo a los contagios del otro lado del mundo. La segunda ola, considerada por muchos la más fatal, inició en septiembre del mismo año dentro de un campo de entrenamiento militar y en una instalación naval, ubicados en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Durante esta época, las funerarias estaban repletas de gente y se había vuelto imposible celebrar rituales funerarios. Incluso, se llegó a tomar la medida de usar fosas comunes para enterrar los cadáveres. También es probable que en este periodo el virus tuviera una mutación que lo volvió más letal de lo que era. La tercera y última ola ocurrió a inicios de 1919, causando menos contagios y muertes que su predecesora. Hablando en cifras, se dice que tras estos sucesos, 1/3 de todos los habitantes del planeta fue contagiada y el número de muertes se calcula entre los 30 y 50 millones de personas, aunque hay estudios que afirman que este número podría elevarse hasta los 100 millones, ya que la cifra se vio modificada a causa de quienes perecieron en la guerra sin ser portadores confirmados. Esto la convierte en una de las pandemias más devastadoras de la historia. Es un hecho que hubieron muchísimas circunstancias que provocaron esta devastación sanitaria, entre las que se encuentran los insuficientes avances científicos sobre la materia, el conflicto bélico mundial, la poca información e importancia que se le daban a las enfermedades en algunos países y las escasas o poco efectivas medidas de seguridad sanitarias que se tomaban para evitar el contagio masivo. Algunas de estas medidas eran el distanciamiento social, la cuarentena, el uso de máscaras de tela o gasa y el cierre de lugares públicos, aunque esto de poco ayudaba tomando en cuenta que no había una vacuna efectiva y que los tratamientos médicos no podían ser adecuados debido a que no se sabía el origen del virus.
Es hasta 1920 que se considera por terminada esta crisis, ya que a inicios de este año se dio el último rebrote del virus, que si bien no desapareció por completo, para este entonces ya se había desarrollado inmunidad colectiva. Se comenzaron a crear ministerios de salud alrededor del mundo. Rusia, por ejemplo, fue el primer país en crear una red de salud pública, y la Liga de las Naciones fundó la Organización de la Salud, predecesora de la OMS, en el año 1923. Estas fueron las consecuencias que dejó tras de sí la madre de todas las pandemias. Seguramente te suena familiar en comparación con lo que vivimos actualmente, ¿no crees? Si quieres saber más sobre este y otros temas, puedes suscribirte a Alejandría el canal. Hasta la próxima.